Soy Javier Buldú, soy profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y investigador del Centro de Tecnología Biomédica. Y desde hace un par de años soy miembro de Complejimat, que es una asociación que montamos varios grupos de investigación de la Comunidad de Madrid, todos ellos con un denominador común que es el estudio de los sistemas complejos. Entonces tenemos grupos de la Politécnica, de la Carlos III, de la Rey Juan Carlos, de la Complutense, del CSIC. Entonces, bueno, nuestro interés básicamente es acercar las ciencias de la complejidad, el estudio de los sistemas complejos, a la sociedad en general, haciendo actos de divulgación, cursos, seminarios, pero también intentando colaborar con empresas. Porque creemos que muchísimas de las técnicas que nosotros conocemos porque las estamos desarrollando hoy en día y son técnicas muy actuales, pues se pueden aplicar al mundo del sector privado y al mundo de la empresa. Bueno, y como decía, el título de mi charla, redes complejas del cerebro a las redes sociales, aquí lo que voy a hacer básicamente es contaros que el estudio o la metodología de la ciencia de las redes, lo que se conoce ciencia de las redes o teoría de las redes complejas, esos son sinónimos, tiene muchísimas utilidades, pero muchísimas. Entonces, yo os voy a hablar de dos. El estudio del cerebro, que es una de las cosas que hacemos en el Centro de Tecnología Biomédica. El estudio del cerebro entendido como que es una red, como que tenemos muchas partes, muchas zonas interconectadas entre ellas y se están comunicando de alguna manera. Y queremos entender un poquito cómo se están organizando y cómo se están comunicando. Y a la vez os quiero hablar de redes sociales, porque, bueno, la propia palabra incluye red, ¿vale? Bueno, cómo se organizan las redes sociales de interacción entre personas, donde básicamente los nodos de la red, los objetos fundamentales son las personas, y luego las interacciones pueden ser de muchísimos tipos, ¿vale? Ahora, cuando hablas de redes sociales, todo el mundo se va a pensar en las redes online, ¿no? Facebook, Twitter, pero las redes sociales pueden ser redes reales, físicas, ¿vale? Facebook es de 2004, ¿vale? Pero antes ya había redes sociales. El estudio de redes sociales tiene muchísimos años. Sobre todo psicólogos y sociólogos llevan muchísimos años estudiando las redes sociales, ¿vale? Entonces, es importante pensar, sí, todo lo que voy a comentar tiene aplicación en Facebook y Twitter y nos será útil y muchos diréis, pues mira, esto que acaba de decir, pues tiene sentido, es verdad, yo lo había pensado, pero ahora me lo estás explicando. Pero también tiene sentido para interpretar tu red de amigos, tu comunidad de vecinos, cualquier entorno donde tengas personas interaccionando con personas. Entonces yo lo voy a hacer de la mano, aunque son dos sistemas muy diferentes, voy a ir comentando propiedades de uno y de otro. Y entonces diré, mira, esto que vemos aquí en el cerebro, pues mira, también lo vemos aquí en las redes sociales. Y al revés, mira, esto que veo aquí en las redes sociales también lo veo en el cerebro, ¿vale? Todo siempre desde la perspectiva de las redes complejas. Pero bueno, antes de hablar de redes complejas, dejarme hablar de sistemas complejos. ¿Qué son las ciencias de la complejidad o qué es un sistema complejo? Un sistema complejo, bueno, en realidad no es tan complejo de entender. Es aquel sistema que para comprenderlo no nos vale separarlo en trozos. No nos vale analizar cada una de sus partes por separado. ¿Por qué? Porque cuando juntamos todas esas partes del sistema aparecen propiedades emergentes que de manera independiente no se pueden entender. Entonces, el ejemplo paradigmático es el cerebro. Tenemos la neurona. La neurona sabemos que es la unidad fundamental o una de las unidades fundamentales con las que funciona el cerebro. Sabemos qué forma tiene, cómo se comunica. Tenemos modelos matemáticos. Que podemos hacer simulaciones las que nos dé la gana de una neurona, ¿vale? Podemos seguir exactamente lo que hace una neurona. Sin embargo, del cerebro prácticamente no sabemos nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el cerebro tenemos 10 elevado a 11 neuronas, un 1 con 11 ceros seguidos. Y las propiedades del cerebro emergen cuando tenemos un montón de neuronas interaccionando entre ellas. No se puede explicar dónde se guarda la memoria, qué es consciencia, dónde están los recuerdos. No se puede explicar analizando, digamos, el potencial de acción de una neurona, ¿vale? Tenemos que irnos a comprender el sistema en general, ¿vale? Por eso digo que es un ejemplo de paradigmático de lo que son los sistemas complejos. Aquí tenéis esta frase de Punset que dice que ninguna de tus neuronas sabe quién eres ni además ni le importa, ¿vale? Y es precisamente pues, lo que estoy comentando, ¿no? Que para poco, digamos, poder comprender lo que hace el cerebro, no nos vale ir a la neurona, porque eso no nos va a explicar nada, ¿vale? Esto referido al cerebro, pero si pensamos en redes sociales o en sistemas sociales nos ocurre lo mismo. Aquí la red, la unidad fundamental sería las personas, no la neurona,
¿vale? Y bueno, las conexiones entre ellas pues son las interacciones que tienen las personas. Y puede ser de muchísimos tipos, puede haber muchísimos tipos de redes sociales. Aquí tenéis un ejemplo que es una red de Twitter, no se ve muy bien, aquí está un poquito oscuro, pero aquí tenéis 280.000 nodos que están interaccionando en Twitter a base de enviar un tweet, retuitearlo, enviarse mensajes directos, se crean varios tipos de conexiones. Tenemos aquí 415.000 conexiones. Claro, esto es un pedazo de red enorme. Si queremos saber cómo aparece un trending topic, qué personas son más influyentes, hacia dónde influyen, o como me comentaban hace poco, si influyen positivamente o negativamente, necesitamos estudiar esta red. Y los procesos de transmisión de información solo se podrán entender si entendemos primero cómo es el sustrato que tenemos debajo y qué propiedades tiene y cómo influye a lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Esto sería en Twitter, pero lo mismo tendríamos en Facebook, o lo mismo tendríamos, por ejemplo, si pensásemos en cómo se transmite una enfermedad. La gripe, por ejemplo. Para que tú puedas transmitir la gripe tienes que estar en contacto con una persona. Entonces, si estás en contacto con 10 personas, probablemente tengas mayor probabilidad de adquirir la enfermedad. O si no te ves con nadie, pues la probabilidad es prácticamente cero. Entonces, quiero decir que la estructura de conexiones personales también se puede estudiar y depende del fenómeno que estés analizando, pues lo haces de una manera o de otra. Muy bien, pues estos son los sistemas complejos en general y ahora os voy a contar qué es lo que hago yo exactamente en mi grupo de investigación. Mi grupo somos expertos en redes complejas, ¿vale? Que es una parte de los sistemas complejos que básicamente se encarga de analizar la estructura de la red, de esta red, y cómo influye en lo que ocurre en ella, ¿vale? Una red es una cosa muy sencilla, si lo pensáis. Son nodos, estas bolitas, conectadas mediante lo que yo llamo links. Lo diré todo el rato, links. Son enlaces, conexiones en castellano, ¿vale? Entonces, esto es una red sencillita. Fijaros, solo tiene dos cosas, nodos y links y ya está. Pero es que esto puede ser cualquier cosa. Esto puede ser personas, puede ser neuronas, puede ser proteínas, puede ser prácticamente cualquier cosa que tenga sentido proyectarlo en red. También hay que reconocer que hay sistemas que no tiene sentido proyectarlos en una red, ¿vale? Bueno, pues esto sería una red y esto sería una red compleja. O sea, una red que tú la miras y dices, joder, tiene algo ahí. O sea, parece que aquí hay unos nodos muy conectados, otros menos. Hay como unos grupos, hay un grupito aquí y un grupito aquí. Las redes complejas son redes que se mueven entre la aleatoriedad, es decir, tienen un componente aleatorio importante, pero también aparecen estructuras, patrones, ¿vale? Patrones que no son aleatorios, ¿vale? Y la ciencia de las redes lo que hace es estudiar esos patrones, intentar comprenderlos, ver el origen y ver qué influencia puede tener en lo que ocurre en la red, ¿vale? No hay una definición exacta de red compleja y yo siempre cito a Mason Porter, que es un investigador de Oxford, que dice que las redes complejas son como el porno. Dice, no tengo una definición precisa, pero lo reconozco cuando lo veo, ¿vale? Entonces, sí, no hay una definición exacta, pero digamos que, bueno, esta es una red compleja, estaremos todos de acuerdo. Este tipo de metodologías se puede aplicar a casi cualquier sistema, como digo, que tenga sentido proyectarlo en red. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, analizar la red de tráfico aéreo, sabemos las conexiones que tenemos entre aeropuertos, sabemos el número de personas que se mueven por ahí, ¿vale? Podemos predecir, por ejemplo, qué pasa si en Islandia de repente un volcán empieza digamos, entra en erupción, crea una nube de humo, eso va a afectar a una cantidad de vuelos, podemos pensar, hacer simulaciones de qué es lo que va a pasar con los pasajeros, cómo se van a redirigir, si va a colapsar eso el tráfico aéreo o no, si va a afectar solo a Europa, si va a afectar a Estados Unidos, hasta dónde va a llegar el alcance, etc. Todo esto se puede hacer y se está haciendo, ¿vale? Analizar sistemas tecnológicos en forma de red. Otro ejemplo que os pongo aquí para ilustraros, hay miles de ejemplos. Esta es una red criminal. Esta red la ha construido un científico de la Universidad de Indiana que se llama Emilio Ferrara, que es siciliano, en colaboración con la policía de Messina. Entonces tienen las llamadas telefónicas de varias personas que están siguiendo. Todos estos son gentes de grupos mafiosos. Entonces saben las conexiones que existen entre ellos, ¿vale? A partir de aquí, esta es una información muy valiosa que hay que analizar de forma de red. ¿Quién es el conector entre este? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo detengo a esta persona? ¿Cómo afectará a los parámetros de este grupo o de la red en general? ¿Vale? ¿Qué pasa si este se enfada con este? Etcétera. Todo ese tipo de cosas es necesario, cuando hay un número grande de personas, empezar a analizarlos con metodologías, digamos, matemáticas, porque a simple vista no es tan sencillo ni hacer modelos ni comprender lo que está pasando. Y bueno, resumiendo, siempre que tengas un sistema que puedas proyectar en red, sea lo que sea de estos nodos, se puede estudiar con lo que yo llamo ciencia de las redes o teoría de las redes complejas,
que tiene 4 pilares fundamentales. Es una ciencia bastante nueva, empezó a principios del año, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y se basa en 4 pilares fundamentales de la ciencia, que es la teoría de grafos, la física estadística, la dinámica no lineal y el Big Data. Combinando esas 4 herramientas, o bebiendo de esos 4 lugares, pues puedo empezar a analizar los procesos que ocurren en cualquier tipo de red. Fijaros que esta red no os he puesto lo que es, pero podría ser casi cualquier cosa. ¿Vale? Estáis muy serios, está todo el mundo así como en tensión o no sé. Si queréis interrumpirme o algo, me paráis y... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, por supuesto. En la estructura de la red, ¿cómo se incorpora la variable del tipo de relación? El link. El link, sí. Tienes el nodo, el link, Sí. y no habría una dimensión que sería el tipo de link. Sí, exactamente. Piensa que nosotros al final lo que hacemos son matemáticas. O sea, tenemos que trasladar cualquier tipo de relación, conexión, lo que sea, en un número, porque analizamos básicamente matrices. Entonces, tenemos que cuantificar algo. Cuantificar, por ejemplo, cómo de amigos somos tú y yo, que podemos hacerlo. Por ejemplo, si estamos analizando tweets, pues cuántos tweets nos hemos retuiteado, lo puedo cuantificar, entonces puedo poner pesos. Entonces, si hay varios tipos de interacción, lo que se construye es una red que se llama red multicapa, con varias capas, donde tienes varios nodos, y en una capa tienes interacciones en Facebook, por ejemplo, otras en Twitter y otras familiares, por ejemplo. Y todo eso se va combinando y transmitiendo la información de capa a capa, porque tú perteneces al final a muchas redes sociales, muchos tipos de redes sociales físicas online, y tú al final te llega información de muchísimos sitios y puedes enviarla a muchísimos sitios. Entonces, la idea es que tienes que cuantificar cada tipo de conexión de la manera adecuada. Y no es tan sencillo muchas veces. Sobre todo cómo normalizarlo. Cuando tienes información de fuentes distintas, naturaleza distinta, cómo normalizar eso no es fácil. Pero al final lo que hacemos, lo que yo hago, aunque os he quitado todas las ecuaciones, lo que yo hago son matemáticas. Trabajar con números. Vale. ¿Seguimos? Vale. Muy bien, pues más o menos las redes sociales yo creo que es bastante sencillo de entender. Digamos, analizas la gente y cómo se relaciona entre ellas de algún tipo de forma. Las redes cerebrales es un poco más complicado, ¿no? Porque el sistema es mucho más complejo. Básicamente lo que hacemos nosotros en nuestro grupo es analizar 2 tipos de redes, sobre todo estamos centrados en estas, de las funcionales. En el cerebro puedes distinguir 2 tipos de redes. Las redes anatómicas, que para entendernos son las redes que puedes tocar, ¿vale? Conexiones físicas entre regiones cerebrales. Es curioso porque hay muchísimas escalas aquí y esto ya daría para hablar una charla, el nivel que tenemos de descripción del cerebro. Entonces yo me voy a centrar hoy en, digamos, un nivel macroscópico, donde tenemos grandes regiones cerebrales que son cientos de miles de neuronas interaccionando entre ellas, en teoría de manera coordinada, con otros cientos de miles también que están haciendo lo mismo, ¿vale? Es decir, una descripción macro, ¿vale? Pero esta sería la anatómica. Trasladado a un sistema que conozcamos bien, la red de carreteras de España. Esta sería la red de carreteras, pero sin coches. Y luego tenemos la red funcional. La red funcional es mucho más fastidiada. ¿Por qué? ¿En qué consiste la red funcional? Pues muy sencillo. Cogemos el cerebro, medimos su actividad. Hay varias técnicas para medirla. Bastante mal, por cierto, con la resolución que podemos, pero es lo que hay técnicamente. Entonces, tenemos series temporales de distintas zonas. Lo que hacemos es, a partir de estas series temporales, intentar buscar qué regiones están haciendo lo mismo. Decimos, bueno, vamos a ver si esta región de aquí y esta región de aquí están coordinadas. Analizo su serie temporal y si hacen lo mismo, digo, vale, pues creo una conexión entre ellas. Si es muy parecido, le pongo un 1, que es lo máximo. Si no se parecen a nada, un 0. Si se parecen un poco, 0,5. Estoy haciendo una reducción bastante bestia, pero supongo que más o menos se entiende. Entonces, a partir de la dinámica, construimos una red donde los nodos son las mismas regiones que tenemos aquí, pero ahora son conexiones funcionales. ¿De acuerdo? Son conexiones que, si os fijáis, no existen realmente. Están basadas en la actividad, que se han creado en un momento y luego desaparecen. Aparecen, desaparecen, ¿vale? No las puedes tocar, no las puedes medir físicamente, ¿vale? Fijaros que esto de aquí es muchísimo más complicado que analizar que las otras. Estas de aquí que estas de aquí. Sin embargo, estas son mucho más interesantes. Porque si yo estudio la red de carreteras de España sin ningún coche, ¿qué puedo decir de los atascos? No puedo decir nada. Al final, esa red de carreteras, ¿para qué está? Para que se muevan los coches. Entonces yo quiero saber cómo se mueven los coches. O sea, a mí lo que me interesa al final es la actividad, lo que está pasando, ¿vale? Y estas redes de aquí miden de alguna manera lo que está pasando, la actividad, ¿vale? Sin embargo, son mucho más difíciles de cazar, porque están continuamente moviéndose,
¿vale? Y no existen realmente. Y además, fijaros que están condicionadas por estas otras, porque necesitan un sustrato por debajo, ¿vale? O sea que la cosa es complicada. Estas son difíciles de... Dime. Una pregunta, no sé si lo pillo bien. Una diferencia sería que estas están basadas básicamente en correlaciones. Sí, por ejemplo. Estas en causa-efecto. No. Estas son las conexiones... Por eso están conectadas, hay una línea, hay No. linealidad. Estos son tractos, o sea, esto es físicamente conectado. Por eso digo, Sí, hay una es físico. linealidad, puede haber una causa-efecto. No, aquí olvídate de la dinámica. Aquí no hay dinámica. Sí. Es la red. Conexiones neuronales, anatómicas. Sí, a alto nivel, sí. Exactamente Claro, eso. lo que quiero decir es que porque hay conexión... Vale, ya te pillo. Sí, de eso hablaremos luego. Sí, están relacionados. Mientras que aquí no. Aquí observo una correlación, Sí. tienen patrones de actividad coincidentes y construyen... Bueno, es que fíjate... Aunque no sé si lo... Sí, bueno, yo no lo vería así, pero sí. Sin embargo, fíjate esto. Fíjate, todo esto, hay un montón de medidas diferentes porque no es sencillo decir qué está coordinado con qué. Y de hecho, algunas sí que miden causalidad. Es decir, tú puedes estudiar la dinámica de una región en base a la dinámica que ha tenido otra y puedes asignar direccionalidad en las conexiones. Entonces, hay medidas de causalidad, otras no, ¿vale? Lo puedes meter aquí. En teoría, deberías meter siempre causalidad, porque digamos, los flujos de información tienen dirección. Puede ser bidireccional, es decir, puedes mandar información allí y volver, ¿vale? Pero en principio no deberían ser bidireccionales, es decir, no dirigidas. Nosotros lo llamamos no dirigido. O sea, una flecha no existe, es solamente un puente, pero en realidad no. En realidad hay más información hacia una zona que hacia otra, porque hay zonas que están mandando a otras, ¿vale? O sea, esto es muy complejo al final. Hay procesos de información, ¿vale? Pero lo que quiero que veas es que esto es dinámico, se mueve, no existe, es virtual y esto tampoco es estático, quiero decir, estático del todo. Es decir, hay una evolución también, pero es a escalas muchísimo más lentas. Bueno. Entonces, vamos con lo que yo os quiero contar hoy, que es un poco qué forma tienen estas redes. ¿Vale? Entonces, ¿a qué me refiero con qué forma? Os voy a contar 5 propiedades básicas que comparten tanto las redes sociales como las redes cerebrales. Les voy a poner unos ejemplos y os voy a contar en qué se basan esas 5 propiedades básicas, ¿vale? Muchas de ellas ya las conocéis, estoy seguro, ¿vale? Pero os voy a poner ejemplos, algunos curiosos, para que os des cuenta que realmente es así. Son propiedades que ambos tipos de redes, ambos tipos de sistemas comparten. Aunque probablemente el origen sea diferente. Sin embargo, eso está ahí, es una propiedad universal de este tipo de redes. La primera de todas es que tanto las redes sociales como las cerebrales tienen una estructura heterogénea. ¿Qué quiere decir una estructura heterogénea? Pues que hay nodos muy conectados y nodos poco conectados. ¿De acuerdo? Y eso es porque no se crean las conexiones al azar. Si se conectaran al azar, sí, habría algunos nodos que tendrían un poquito más, otros un poquito menos, ¿vale? Pero tendríamos un valor promedio significativo. En este caso, no. Tenemos nodos súper conectados que llamaremos hubs y, evidentemente, esos hubs van a ser muy importantes, ¿vale? Porque van a influir de manera significativa en lo que ocurra en la red, ¿vale? Y es consecuencia de esa heterogeneidad, de esa estructura heterogénea. Segunda propiedad son redes de pequeño mundo. Esto quiere decir, todo esto lo vamos a ver en detalle, ¿eh? Ahora simplemente os doy unas pinceladas de las 5 propiedades. Quiere decir que en un número muy corto de pasos voy a poder llegar a cualquier sitio. A través de muy pocas personas voy a poder llegar a personas que yo creo que están muy lejos, ¿vale? Y lo mismo, regiones cerebrales que están muy alejadas, con pocos pasos pueden llegar a otras regiones que están muy alejadas. Tercera propiedad, tienen un coeficiente de clustering muy alto, ¿vale? Esto es un palabra, no existe. Sí. Coeficiente de clustering básicamente lo que mide es el número de triángulos de la red. Que tiene muchos triángulos, quiere decir esto, ¿vale? Y lo dejo ahí y ya lo comentamos luego. ¿Qué quiere decir eso y qué consecuencias tiene? La cuarta propiedad es que son redes muy modulares, es decir, forman comunidades y grupos. Se crean grupos espontáneamente. O sea, tú dejas un grupo de... No nos conocemos, llegamos todos aquí, no nos conocemos, pones un poquito de café ahí y a los 10 minutos hay 4 grupos. Se crean grupos espontáneamente. No se pone toda la gente en un círculo y se ponen todos a hablar. No. Tendemos a crear grupos espontáneamente. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre en el cerebro. Tenemos grupos, hay mucha segregación de actividad. Tenemos actividad que se segrega, hay zonas que hacen algo y luego ya lo comunicarán con quien tengan que comunicar.
Y la quinta son redes asortativas, otra palabra extraña, que quiere decir que los nodos muy conectados suelen estar conectados entre ellos. Eso es la asortatividad, ¿vale? Tendemos a estar conectados con la gente, en este caso desde el punto de vista de redes, la gente parecida a ti sería la gente que tiene el mismo número de conexiones que tú, ¿vale? Porque yo lo estoy pensando ahora como estructura. Yo pensar que solamente tengo el nodo y unas cuantas patas que son las conexiones. Entonces, los que tienen muchas, pues tienden a estar juntos. Los que tienen pocas tienden a estar juntos. Bueno, pues vamos a ver esto. Vamos con el primer ejemplo que a mí me gusta mucho, es muy ilustrativo, el que no lo conozca se va a llevar una sorpresa. Vamos a hablar de que son redes heterogéneas y que hay hubs. Este es un estudio del año 2001 publicado en Nature y básicamente lo que se hace aquí es hacer una encuesta a prácticamente 5.000 suecos, es en Suecia. Lo digo porque extrapolar a España puede ser duro. Y entonces se les pregunta cuántos contactos sexuales han tenido, ¿vale? Tanto a hombres como a mujeres. Y entonces esta es la distribución de probabilidad acumulada. 1 sería el 100% de personas y este es el número de parejas que has tenido, es decir, el 100% ha tenido 1 o más, se han quitado los que han tenido 0, ¿vale? Solamente están dibujados los a partir de 1. Entonces, aquí tenemos esto es una escala, fijaros, logarítmica, esto es escala logarítmica. El siguiente punto sería el 90% han tenido 2, esto sería como el 80 han tenido 3, 4 y va subiendo, ¿no? Entonces, fijaros, esto es el 10 a la menos 1, el 10% más o menos ha tenido 10 elevado a 1, 10 parejas. Y los hombres, pues mira, el 10% de los hombres pues ha tenido 20 parejas, el doble. Muy bien. Bueno, entonces lo que quiero que veáis es esto. Esta es una escala logarítmica, esta es una escala logarítmica y fijaros que decae, pues esto parece una recta, ¿no? ¿Vale? Este tipo de decaimiento es una ley de potencia, ¿vale? Y esto quiere decir, si tengo una ley de potencia, que tengo una probabilidad que es baja, es bastante baja, de tener nodos súper conectados, pero muy conectados, ¿de acuerdo? Es decir, fijaros, en esta persona de aquí tiene 10 elevado a 3, 1000, ha tenido 1000 relaciones sexuales y esta persona de aquí ha tenido 100, ¿de acuerdo? Claro, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una persona de estas? Muy baja, ¿vale? De 10 elevado a menos 3, incluso menos, ¿vale? Es muy baja, hay muy pocos, ¿vale? Es decir, hay muy poquitas personas aquí en la cola, pero son muy importantes porque tienen muchísimas conexiones. Entonces, imaginaros una enfermedad de transmisión sexual. Hay que controlar a esta persona como sea, hay que encontrarla e identificarla, porque como no tome precauciones, digamos, la probabilidad de que transmita la enfermedad es muy alta, va a llegar a un número mucho más alto de personas. Entonces, fijaros que identificar a las personas importantes, en este caso, en el contexto sexual, pero podéis llevarlo al contexto que queráis, es muy importante, porque van a tener mucha influencia, porque están súper conectados, ¿de acuerdo? Antes de pasar a la siguiente transparencia, es una cosa curiosa. Claro, te pones a mirar la figura y parece interesante, ¿no? Pero luego dices, joder, los triángulos siempre están por encima de los círculos. ¿Cómo es posible? O sea, solamente hay dos explicaciones. La primera es que mentían, que estaban exagerando. La segunda es que tenían sexo entre ellos. Si tenían sexo entre hombres, entonces sí que subía mucho más. Pero si no, no, porque claro, si es hombre y mujer, deberían tener la misma. Pero bueno, ahí lo dejo. Entonces, fijaros, esto es lo mismo, pero llevado a Facebook. Esto es la probabilidad acumulada de tener un número de amigos más alto que un cierto valor. Por ejemplo, esto es el 50%, ¿no? 50% trazo una línea aquí y llego a 100, ¿no? Quiere decir que el 50% tiene menos de 100. Pero claro, el 50% más de 100. Pues si la lanzo aquí al 99%, me sale que el 99% de la red tiene menos de 1500 amigos, que sería más o menos lo que me sale aquí. Sí, pero eso quiere decir que el 1% tiene más de 1500. Es decir, hay muy poquitos, pero hay gente que tiene un montón de conexiones, ¿vale? Esos serían los hubs de Facebook, que están hiperconectados. Y lo mismo tienes en cualquier tipo de red social. Nodos súper conectados. En esta red habría que medir el efecto del algoritmo, porque el algoritmo de conexión, el algoritmo de divulgación de Facebook no es homogéneo en tu hub. Sí. Pero fíjate, esto es lo único que analiza, y luego lo hablaremos al final, es la red estructural. Pero, ¿qué he comentado antes? A mí me interesa funcionar. Y luego lo veremos con un ejemplo de Facebook, precisamente, que dices, esta es mi red de Facebook, sí, pero ¿con quién hablas? Y entonces empiezas a mirar con quién hablas y ves que no, que la mayoría no habla. Entonces, lo realmente interesante es lo que ocurre funcionalmente, ¿vale? Y que luego está guiado por el algoritmo de Facebook y sí.
Pero bueno, esto es a nivel... Yo creo que hay un tema importante, que es entender la estructura, la función y el algoritmo. Claro. No, en este caso... Si no, no puedes progresar en Facebook. Sí, no, Facebook tiene un algoritmo que tiene varios o sea, si no parámetros. El algoritmo, el progreso en Facebook es una pesadilla. Para empezar, no lo consigues. Ahora tienes que colgar vídeos, lo sabes, ¿no? Sí. Pues están compitiendo con YouTube. Tenemos un equipo en la fundación dedicado a esto. Sí. Podemos dar un día una charla de eso. Sí. Una pregunta, por ejemplo, en este caso de Facebook, realmente también habría un parámetro que intervendría que sería la calidad, por así decirlo. La calidad. De la gente con la que estás conectada, digamos. Porque en el caso de Facebook todo el mundo sabe que hay muchos amigos falsos o que tienen muy poca actividad. Sí. O sea, puede haber una persona que tenga una infinidad de amigos, pero realmente efectivamente. sea mucho... Sí, fíjate, estos son datos que tiene Facebook y publica su departamento de Data Science, ¿vale? Pero no son datos públicos, yo no lo puedo analizar públicamente. Claro, Facebook tiene muchísima información y no es tan sencillo, o sea, esto, analizar Facebook no es decir, bueno, pues este tiene muchos, no. Entonces, hay que ver cuántos utilizas, cómo influyes, la información que mandas realmente se reenvía luego. O sea, es muchísimo más complejo de lo que parece. Esto que os estoy poniendo aquí es simplemente el análisis del número de amigos, pero el problema es muy complicado. Facebook lo sabe y tiene gente trabajando en eso y por eso manejan el dinero que manejan, claro, porque es una información súper valiosa. Bueno, seguimos. Cierto. Bueno, pues visto en redes sociales. Bueno, vamos a ver qué ocurre en el cerebro. Os voy a poner un artículo en el que participaron también científicos españoles. Es de Physical Review Letters, es una revista bastante buena de física. Y aquí lo que hacen es lo siguiente. Hacen una resonancia magnética funcional a un grupo de personas, los tienen ahí tumbados en una máquina y miden su actividad cerebral. ¿Vale? Le hacen dos tipos de experimentos. Uno, están escuchando música, es una actividad cognitiva, y luego les hacen hacer finger tapping, que es, tienen que hacer así con el dedo, que es una actividad motora. ¿Vale? Entonces, miden la actividad de 147.000 zonas, digamos, con resonancia magnética. Tienes una resolución espacial bastante buena comparada con otras técnicas. Lo que pasa es que la temporal es un poco mala, ¿vale? Pero tienen muchísimas zonas, medida su actividad, y entonces lo que hacen es, tienen las series temporales de cada una de las zonas, buscan la correlación entre zonas, es un tipo de medida sencilla, la correlación se podría sofisticar más, y analizan la matriz de conexiones, es decir, qué se ha conectado con qué, analizan esa matriz para sacar las propiedades. Y lo que ven, bueno, una de las cosas que ven es, fijaros, escala logarítmica, una recta, es una ley de potencia, es decir, hay nodos superconectados, que son los hubs. O sea, ven zonas que funcionalmente, pues es una resonancia magnética funcional, están muy conectadas, tienen un montón de conexiones con otras partes cerebrales. ¿Vale? ¿Por qué? Eso ya es complicado. ¿Qué están haciendo? Bastante complicado. ¿Vale? Pero como mínimo parece que hay una interacción de zonas, de determinadas zonas con muchísimas otras. ¿Vale? Entonces, también tenemos la existencia de estos hubs. Segunda propiedad. ¿Vale? Ya tenemos la primera, los hubs, redes heterogéneas y hubs. La propiedad de mundo pequeño. Y tengo que hablar de este señor de aquí, Stanley Milgram. Bueno, podría hablar de muchas cosas de mundo pequeño, ¿no? Pero Milgram es una persona que, no sé si algunos lo conocéis. Este señor es un psicólogo americano que bueno, tiene un experimento que es el que ha eclipsado a la sociedad, que es la obediencia a la autoridad. No sé si sabéis qué experimento es. ¿Vale? Básicamente, lo cuento por encima, aunque no viene al caso, ¿vale? Pero me parece interesante para que no lo conozca. Todo el mundo me está diciendo que sí lo conoce. Yo no. No, básicamente lo que hace es contratar a gente y lo que hace es lo siguiente. Tiene una persona con un cuestionario y tiene otra persona que está conectada a unos electrodos. Y entonces le va preguntando a la persona, le hace preguntas que son relativamente difíciles. Y entonces esta persona, si acierta no pasa nada, gana un punto. Si falla le da una descarga eléctrica. Y entonces cada vez que falla va subiendo el potencial. Entonces no sé si empieza con 20 voltios y cada vez son 20 voltios más. 20, 40, 60, 80 y hasta 400 voltios, ¿no? Entonces, él no ve físicamente a la persona porque está con una pared y entonces va subiendo, claro, al principio le da descargas, claro, cuando ya empieza a subir el voltaje, ya empieza a gritar y no, por favor, para, le empieza a hacer bastante daño, claro, lo puede llegar a matar, ¿no? Y entonces llega un momento en que las personas dicen, no, paro, que no sigo porque lo voy a matar. Y entonces el investigador le dice, no, tienes que seguir porque tú me has firmado esto, no sé qué.
Entonces la persona, pues algunos siguen un rato más, otros no siguen, otros dicen, no, que no, me da igual, me voy. Entonces, gente se para, la mayoría sigue hasta el final, hasta 400 voltios, acabando matando a la persona, ¿vale? Y lo que ocurre al final es que el experimento era con la persona que hace las preguntas. El otro es un actor, ¿vale? Pero la persona que hace las preguntas no lo sabe. Entonces, lo que quería saber realmente es qué personas son capaces de llegar hasta límites contrarios a su voluntad, porque nadie quiere hacer daño a los demás por placer, pero hasta qué límites puedes llegar tú contrario a tu voluntad debido a que tienes a alguien que te está ordenando hacer algo, ¿vale? Entonces, este experimento, bueno, fue muy fuerte, tuvo mucha repercusión. Se repitió hace unos años en la televisión francesa y lo podéis ver en YouTube, es muy interesante, porque es un programa de televisión y está el público compinchado. ¡Venga, sigue, sigue! Y la gente sigue porque el público le anima. Total, y además se ha repetido varias veces y está bastante testado. Un 80% de la gente sigue hasta el final y hay un 20% que dice que no, que lo deja, ¿vale? Entonces, este señor puede que... Bueno, pues a mí el experimento que más me interesa es el de Pequeño Mundo, el de la propiedad de Pequeño Mundo. Y básicamente él estaba investigando pues cómo de conectados estamos unos con otros y realmente si estamos tan alejados o no. Entonces el experimento que hace es muy bonito. Estamos hablando de los años 60, ¿de acuerdo? Entonces coge 296 personas en Omaha y en Wichita, aquí en el centro de Estados Unidos, y les dice que tienen que enviar una carta a una persona que está en Boston y les da el nombre. Es esta persona, ¿vale? Evidentemente nadie de las 296 conoce a esta persona ni la dirección, ¿vale? Ni tienen Facebook ni Internet para buscarlo. Entonces les dice simplemente, bueno, si no lo conocéis, aquí tenéis un sobre con instrucciones y enviárselo a una persona a la que os dé la gana que creéis que pueda estar más cerca de esa persona, que de alguna manera pueda llegar a esa persona. Aunque no lo conozca, aunque sepáis que no lo conozca, tú envíale la carta a alguien que creas que está más cerca, ¿vale? Entonces la carta pues se tiene que ir reenviando y bueno, él piensa que puede llegar a cualquier persona o a lo mejor no. Entonces, ¿qué resultados obtiene con este experimento? Pues obtiene los siguientes resultados. 232 de las 296 cartas nunca llegan a destino, se pierden pues porque la gente pues, se aburre o porque no encuentra la manera de llegar o por lo que sea, no llegan. Pero 64 cartas, que es un número yo creo bastante alto, llegan al destino y con pasos entre 2 y 10. Acordaos que un paso sería, esta es una persona, la persona inicial, una persona y ya llega. Estos serían 2 pasos. O sea, hay una persona que directamente conocía a alguien que le conocía, pues de pura casualidad, ¿vale? Y el máximo número de pasos son 10, el número promedio de pasos son 5,2, que teniendo en cuenta los millones de personas que había en Estados Unidos, no conozco la cifra de la época, digamos, es sorprendente, ¿no? Sorprendente 2 cosas. Primero, que llegue en un número tan corto de pasos. Y segundo, que llegue sin conocer el camino. O sea, fijaros que es un rutado autoorganizado y, o sea, no es que conozca el camino, ¿vale? Probablemente haya caminos más cortos, pero no los exploró el sistema. Entonces, básicamente este es el primer experimento serio que demuestra que la distancia entre personas es mucho más corta de lo que pensamos, ¿vale? Podemos llegar en un número muy corto de pasos a casi cualquier persona del mundo. Esto en Facebook ocurre y, bueno, aquí tenéis un ejemplo. Este es Mark Zuckerberg, todo el mundo le conoce. Es el jefe de Facebook y tiene una distancia de separación de 3.17 grados de separación. ¿Con quién? Pues esto es un análisis que hicieron en el mismo departamento de Data Science de Facebook y luego aparece, si no lo digo mal, es 1.600 millones de usuarios. O sea, tienen una especie de red de 1.600 millones de usuarios. Entonces, dentro de esa red de 1.600 millones de usuarios, Mark Zuckerberg está a 3,17 pasos de media de todos ese 1.600 millones. ¿De acuerdo? Os puedo decir a cuánto estoy yo, ¿vale? De ese mismo número de gente. Os vais a quedar flipados. Yo estoy a 3,44 pasos, ¿vale? No sé si todavía se puede hacer, en su día lo pude hacer, ¿vale? No sé si todavía se puede acceder a la página web, pero puedes calcularlo. Y estoy a 3,44, ¿vale? De 1.600.000 millones de personas. 3,44 pasos de media. Entonces, claro, a lo mejor pensáis, joder, este tío pues parece más importante de lo que parece, ¿no? Pues no, tampoco os creáis que soy muy activo en Facebook. ¿Por qué? Porque mirad, aquí tenéis la distribución de número de pasos de todo el mundo.
de ese, mira, aquí está, 1.600 millones, justo, 1.600 millones, ¿de acuerdo? Este es el número de pasos promedio. La media está en 3,57 pasos. Esa es la media, ¿vale? Y tiene una cola que cae por aquí, ¿vale? Pero fijaros que nos vamos a números muy bajos, ¿vale? De promedio, de todas las personas que tenemos aquí, ¿vale? Fijaros que con la brutalidad de gente que tenemos, podemos llegar como mínimo en Facebook en muy poquitos pasos a cualquier persona del mundo, porque esto es de todo el mundo. Chinos incluidos. Bueno, los chinos tienen el Facebook, lo tienen cortado. Sí, tienen el suyo, pero... Sí. Disculpa. ¿2,7? ¿2,7? Sí. ¿Qué? Ah, no. 2,7 pasos. Ah, sí, aquí tendremos una... Sí, dime. No, preguntaba. Sí. ¿Qué nos puedes decir de 2,7? Pues no, la verdad es que no lo había pensado. Pero esto debe ser una persona que, bueno, que el número de pasos es mucho más bajo. Pues estará conectado de la manera más adecuada. Aquí es muy importante tener lo que se llama... ¿Conectado quizás con hubs? Muy conectado con Probablemente. Sí, ahora lo ve, porque vamos añadiendo herramientas. Y ahora veremos que los hubs se conectan con los hubs y tal. Probablemente esta persona sea un hub, no lo sé, pero para propiedad de pequeño mundo es fundamental crear lo que se llama shortcuts, atajos. O sea, hay conexiones muy importantes que con una sola conexión llegas a un montón de... O sea, si tienes un contacto en un país importante, te está dando en ese país muchísima... Digamos, te está reduciendo la distancia con ese país de una manera brutal. Entonces, hay enlaces fundamentales, esos atajos, y probablemente esta persona esté muy bien conectada con esos atajos. Porque luego veremos que también hay grupos, hay comunidades. Entonces, es importante poder llegar a todas, de alguna forma. ¿Vale? Pero sí que es verdad, claro, ¿y por qué nadie tiene 2,5? No lo sé. Bueno, propiedad de pequeño mundo en el cerebro. Vamos paso a paso, ¿vale? Vamos con el único bicho que conocemos, del que conocemos todas sus conexiones neuronales, que es el C. elegans, que es un pequeño gusanito, un nematodo de 1 milímetro de longitud. Este es el único bicho del que conocemos todas sus neuronas. ¿Cuántas tiene? Que tiene 302, unas 300, y cómo están conectadas entre ellas. ¿De acuerdo? Bueno, pues si analizamos esta estructura de conexiones, vemos que el número promedio de pasos que tiene que dar cada neurona para llegar a cualquier otra neurona son 2,65, que es muchísimo más pequeño que 300. Entonces, de hecho, la propiedad de pequeño mundo se definió científicamente y hay un modelo muy importante que es el de Watts-Strogatz, se definió precisamente analizando este tipo de sistemas, el C. elegans, donde se puede ver que con muy pocos pasos, con 2,67 pasos de promedio, una neurona puede llegar a cualquier neurona. Esto, a nivel macroscópico, bueno, ha sido la bomba. Este artículo fue en el 98 y desde entonces, bueno, una brutalidad de artículos por año, diciendo que si el cerebro es malware, si lo es, redes funcionales lo son, redes anatómicas lo son, durante una tarea de memoria lo es, durante una tarea motora lo es, si lo hago con resonancia magnética funcional me sale, si lo hago con un EEG me sale, si lo hago con un MEC me sale. ¿Vale? Aquí tenéis la cantidad de artículos que se publican cada año con los términos en el abstract, malware y cerebro. Y va creciendo. Este es el año 2014. 2014, 200. 2013, 200 artículos. El número de citas, 7.500. Va subiendo. O sea, es un tema, ¿vale? Que el cerebro es malware, pues bueno, se sabe. El problema es que no se sabe qué significa eso, ¿vale? Pero digamos que es una propiedad que tenemos en el cerebro. Has citado redes que son todas malware, ¿no? Sí. ¿Cuál es el otro extremo de la confusión? El otro extremo podría ser porque, claro, tiene como dos extremos. Una red totalmente aleatoria y luego una red totalmente regular. ¿Vale? Y la red de malware se mueve, de hecho el modelo de Watts-Strogatz se mueve entre las dos partes de una red regular y poco a poco se va transformando en una aleatoria y entonces las redes reales están por en medio. Es decir, tienen las reales siempre están... Sí, están por en medio. Sí, muchísimas están así. Hombre, puedes encontrar casos patológicos donde prácticamente sean aleatorias, ¿vale? Pero la mayor parte de redes reales tienen la propiedad de malware. Aunque empiecen aleatorias tenderán a moverse hacia... Si las dejas evolucionar, claro. Sí, claro. Pero es una propiedad que en casi cualquier tipo de red aparece, ¿vale? La red de metro es malware, la red de carreteras es malware. Entonces, bueno. Siguiente propiedad, alto clustering. Esto lo comenté al principio, es el número de triángulos de la red. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la mejor manera de explicarlo
es viéndolo como una red social y diciendo, los amigos de mis amigos son mis amigos. ¿Vale? Es decir, si yo soy una persona y tengo un amigo aquí y tengo otro amigo aquí, la probabilidad de que estos dos amigos sean amigos entre ellos es muy alta. ¿Vale? Eso, si esos dos son amigos, tengo un triángulo ahí montado. ¿Vale? Fijaros que si una red es aleatoria, eso no ocurre. ¿Vale? No tienes por qué tener triángulos. Es muy difícil encontrar triángulos en las redes aleatorias. Si la densidad de conexiones es baja. Si es muy alta, sí, pues está todo conectado con todo, no hay más remedio. Entonces, el clustering mide eso, el número de triángulos. Fijaros, aquí, por ejemplo, esta persona tiene 3 amigos y ninguno es amigo entre ellos. Pues tiene un clustering que es 0. Este de aquí, todos los amigos que tiene son amigos entre ellos. Clustering 1, que es lo máximo. Y luego tienes valores intermedios. Bueno, pues las redes sociales todas tienen alto clustering. Todas tienen un clustering muy alto. ¿De acuerdo? Tendemos a juntarnos con gente probablemente que se parece a nosotros y ellos se parecen entre ellos, la probabilidad de que se conecten es alta. Esto puede parecer una cosa exótica y curiosa, pero tiene consecuencias. ¿Vale? En el año 2010 salió este artículo en Science y la verdad es que es un experimento difícil de llevar a cabo y bueno, espero explicarlo bien porque no es sencillo de montar. Es un experimento online. Este científico lo que hizo fue crear una red online donde reclutó gente y les creó sus propias conexiones. O sea, no dejó elegir a la gente quiénes eran sus amigos, sino simplemente les dijo en esa página web que tenía online, él diseñó los amigos que podían ver su actividad. Entonces, construyó una red con solamente un clustering muy alto, aquí con mucho clustering, y esta es una red aleatoria, ¿vale? Pero aleatoria donde tengo muchos caminos, shortcuts. Por lo tanto, es de pequeño mundo, porque las redes aleatorias tienen la propiedad de pequeño mundo. Tienen la distancia es muy baja, precisamente porque creo estos atajos. Entonces, claro, lo que hizo fue lo siguiente. Introdujo unas semillas de comportamiento a lo largo de la red, que era básicamente darse de alta en un foro de salud. Entonces, de repente, una persona se daba de alta en una página web de salud. Entonces, lo veían sus amigos, solamente los que están conectados con ello. Y los amigos podían decidir si se daban de alta o no. ¿Vale? Entonces, lo que estudiaba era cómo la gente se iba dando de alta en esa nueva página web. ¿De acuerdo? Y lo que vio fue algo bastante sorprendente, que es que en este tipo de red, donde el clustering es muy alto, se dio de alta muchísima más gente que en este otro, aleatoria. Y además, se propagó la información de manera más rápida. Llegó al estado estacionario de manera más rápida. ¿De acuerdo? Y digo al estado estacionario porque llega un momento en que la gente ya no cambia. ¿Vale? Es decir, sabe que existe esa página web y los que se han dado de alta ya se han dado de alta y los que no lo van a hacer nunca. ¿Vale? Y una de las cosas curiosas que vio es esta gráfica de aquí, que a ver si la explico bien, y es que, claro, la probabilidad de que tú te des de alta en algo depende del número de inputs que tú recibas. Es decir, si yo tengo una persona yo me quiero comprar un teléfono, ¿vale? Y de repente tengo un amigo y le digo, oye, ¿tú qué teléfono tienes? Un iPhone. Ah, vale, iPhone. Pum. Tengo otro amigo, ¿tú qué tienes? Un iPhone. Pum. Un iPhone. La probabilidad de que yo compre un iPhone va a crecer con el número de amigos que tengan un iPhone. ¿De acuerdo? Sin embargo, no crece siempre de la misma manera. ¿Vale? Y entonces lo que hizo fue lo siguiente. Miró cuál era la probabilidad de convertirte con un amigo cuando alguien de repente se cambiaba. Y luego miraba cómo incrementaba esa probabilidad cuando tenías 2. Y cuando tenías 3, y cuando tenías 4, cuando tenías 5. Y lo que vio es un máximo con 2. Es decir, cuando más crece la probabilidad es con 2. ¿De acuerdo? Es decir, siempre crece, pero cada vez crece menos. ¿Vale? Esto sería la probabilidad con 2 respecto a 1. Con 3 es mayor de 1, pero, o sea, crece, multiplicas por algo que es mayor que 1, crece la probabilidad, pero menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez. ¿Por qué es esto? Pues muy sencillo. Porque claro, si no te has cambiado con 2 amigos o con 3 o con 4, llega un momento que dices, mira, dejadme en paz, que no quiero el iPhone. Que no me lo voy a comprar. ¿Vale? Entonces, si ya no te has cambiado en pasos anteriores, no lo vas a hacer luego. ¿De acuerdo? Entonces, este es el tipo de cosas que se puede analizar haciendo análisis de este tipo. Y fijaros que tiene mucha repercusión, por ejemplo, en campañas de marketing, en la manera de llegar a la gente. Yo, por ejemplo, sé que si mi hijo quiere que haga piano, tengo que convencer a sus amigos para que hagan piano. Y luego ya él se apuntará. Cuando vea que sus 2 amigos hacen piano, espero que se cambie de fútbol a piano. ¿Vale? Pero quiero decir, tiene mucha repercusión en la manera en que la gente toma decisiones. Y digamos que fue un artículo muy, muy, muy relevante. En el cerebro ocurre lo mismo. Si analizamos las redes cerebrales, este es un ejemplo de red anatómica,
tenemos un alto clustering. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque al final son redes espaciales. ¿Vale? Aquí hay unos límites espaciales, una geometría que influye en las conexiones. Entonces, es mucho más probable que te conectes con algo que está cerca. Entonces, si algo está cerca, si tengo dos nodos cerca, entre ellos van a estar cerca, entonces la probabilidad de que se conecten es alta. Con lo cual, el clustering en redes anatómicas cerebrales pues, ha sido reportado muchísimas veces, a varios niveles. Vamos con la cuarta propiedad. Son redes modulares, forman grupos. Bueno, lo que ocurre en las redes reales en general es que, aunque tú las dejes crecer espontáneamente, ellas poco a poco empiezan a formar cosas así, grupos. Aquí también hay grupos, aunque cuesta más verlo. Esta es una red totalmente aleatoria. Aquí tengo algunos grupos muy solapados y lo normal es tener cosas así. Es decir, es fácil, relativamente fácil, identificar grupos y los grupos están coordinados entre ellos. ¿Vale? No están aislados, siempre tenemos conexiones entre los grupos. Esto es curioso, tiene repercusión, porque claro, puede haber cosas que solamente ocurran aquí. Entonces, entender que alguna cosa que ocurre aquí, ¿cómo puede pasar aquí? Esto puede ser países, por ejemplo, ¿vale? O puede ser cualquier tipo de fenómeno físico que os podáis imaginar, ¿de acuerdo? Entonces, estudiar que existan grupos quiere decir que tienes que entender cómo se difunde el grupo, cómo el grupo está conectado con otros, cuál es la probabilidad de que algo que pasa en un grupo se transmita a los demás, etc. Es decir, añade una dimensionalidad más en el problema, ¿vale? No es solamente una red, es como una red de redes, ¿vale? Lo cual complica la cosa. A nivel de hubs, acordaos, los nodos muy conectados, me permite añadir un parámetro más, que sería distinguir entre los hubs locales y los hubs globales. Si estos son 4 grupos, un hub local sería una persona que tiene muchas conexiones en su grupo, pero ninguna fuera o muy pocas. Y los hubs globales son hubs que tienen conexiones en su grupo, pero también tienen muchas fuera. Estos serían los globales, ¿de acuerdo? Entonces, esto me permite crear un diagrama de 2 dimensiones donde yo puedo medir la participación de los hubs, o sea, cómo de global es un hub y cómo de importante localmente es. Y si yo caracterizo eso con un número para una persona y lo dibujo aquí encima, pues tengo esta zona de aquí que los he llamado los p.amos y que son gente que es muy importante a nivel local, pero también lo es a nivel global. Lo digo porque hay muchos hubs que son solamente importantes a nivel local y eso puede ser interesante. No digo que no sean hubs, pero tenemos que saber que en ese fenómeno que estemos estudiando, eso solamente está limitado aquí. A lo mejor, si estamos estudiando otro tipo de cosas, interacción entre países, nos interesa más centrarnos en los globales o en los, digamos, en los que son un poco locales y globales, ¿vale? Y eso es consecuencia de que exista modularidad en la red. Y esto va a ocurrir en casi cualquier tipo de red real, en el cerebro, en redes sociales, etc. Aquí tenéis un artículo en el que participé ya hace años, esto fue, bueno, hace bastante tiempo, donde analizamos, pues, en colaboración en música. Bajamos una base de datos donde teníamos quién había tocado con quién había colaborado en discos y entonces analizamos la red, detectamos grupos y vimos quién es la gente más importante en esos grupos. Los grupos se podían identificar, pues los grupos de jazz, desgraciadamente o afortunadamente son los que más colaboran, entonces había un montón de músicos de jazz, cada día uno toca con otro. Entonces puedes determinar quién era la gente importante en cada grupo, quiénes eran los hubs conectores y esto te puede ayudar a entender, pues, la música, cómo unos influyen a otros, etc. ¿Vale? Es una especie de cartograma de la colaboración, en este caso en jazz. Y esto sería en el cerebro. Bueno, en el cerebro lo veremos luego porque voy a hablar un poquito más al final. Tenemos muchísimos tipos de redes anatómicas, funcionales de un tipo, funcionales de otro. Este es un ejemplo, solo uno, de los muchísimos que hay de modularidad en el cerebro, donde se han obtenido, en este caso mediante resonancia magnética, son las conexiones estructurales del córtex, es una red anatómica en este caso. Tenemos el grosor de las conexiones, pasamos un algoritmo que me parte la red y me la parte en 6 grupos. Entonces, a partir de aquí, puedo determinar quién es importante en cada grupo, quién está conectado con quién, etc. ¿Vale? Caracterizar los hubs y caracterizar los grupos. Y intentar entender por qué esto está más unido que, por ejemplo, esto o esto. Entre sí, me refiero. Este sería otro ejemplo de lo mismo, ¿vale? De formación de grupos, pero una red funcional. Esto está basado en actividad, en coordinación. Entonces, te aparecen otro tipo de comunidades, otro tipo de grupos, que hay que entender, pues, cómo se solapan con los anatómicos,
cómo se transmite la información de grupo a grupo, etc. Y, curiosamente, podéis ver estas conexiones a larga distancia, ¿vale? Cosas aquí que te muestran que la red pues, es complicadilla y que no es ni regular ni aleatoria, sino que es algo por ahí en medio. Siguiente, es el último ya, ¿eh? La última propiedad, importante, porque luego tienen más. Son redes asortativas y por lo tanto forman lo que yo llamo rich clubs, ¿vale? La asortatividad es lo que he comentado antes, es la probabilidad de engancharte con alguien que se parece a ti, ¿vale? Y está basada en la homofilia, que básicamente es esa, digamos, esa propiedad por la cual tendemos a asociarnos con los que se parecen a nosotros, ¿vale? Trasladado al concepto de red, pues a los que están conectados entre nosotros. Este artículo está muy bien, es un artículo donde analizan tweets y entonces lo bueno es que analizan no solamente la conexión de tweets-retweets, porque eso les sirve para crear la red, ¿vale? O mensajes por Twitter, crean la red, pero luego dicen, bueno, vamos a analizar lo que están diciendo y le vamos a poner un numerito que me va a decir lo positivo o negativo que es esa persona. Analizaremos cada tweet y si tiene palabras negativas la cuantificaremos y le daremos un número negativo alto. Si tiene positivas, un número negativo, positivo. ¿De acuerdo? Entonces pueden cuantificar cómo de positivo o negativo eres. Entonces lo que hacen es analizar la correlación con las personas que están a distancia 1, es decir, con los que directamente están conectados contigo, a distancia 2, que serían los que están conectados con tus amigos, etc. Y lo que ven es lo siguiente. Tu nivel de emoción, esta sería la correlación y la distancia. Y la correlación con tu nivel de emoción. Y si os fijáis, aquí es una correlación de 0,3 y a medida que te alejas, 0,2 y aquí 0,1. Es decir, a medida que se aleja la gente de tu entorno, correlacionas menos. Estás menos correlacionado. Tiendes a estar conectado con la gente que tiene ese mismo nivel de positividad. Y esto tiene consecuencias, ¿vale? Si lo pensáis es muy sencillo. Si estás en un entorno positivo, la probabilidad de que seas positivo es alta. Si estás en un entorno negativo, la probabilidad de que seas negativo es alta, ¿vale? Y esto lo mide exactamente con los tweets. Pensadlo, luego de esto. Bueno, pero lo que quería enseñaros es esto de los rich clubs, ¿vale? Claro, como tendemos a estar asociados con los que se parecen a nosotros, al final los que tienen muchas conexiones acaban conectados entre ellos y los que tienen pocas, pues sí, conectados, pero con los que tienen pocas. Aquí tenéis un dibujo de, no recuerdo el número de nodos que hay aquí, pero eran 4 millones de tweets analizados y lo que hacen es poner una especie de muelle en las conexiones y dejan el sistema libre y los que tienen muchas conexiones se juntan aquí en medio. Es una manera muy intuitiva de ver dónde están los rich clubs, la gente importante que está por aquí metida. Si hicieras un zoom, ahí verías incluso más grupos y más grupos y más grupos y aquí puedes ver otro grupo de gente importante, otro grupo de gente importante y por aquí fuera estaríamos los mindundis, por aquí que no tenemos pocas conexiones y por eso no nos atraemos poco porque tenemos pocos muelles para juntarnos, ¿vale? Y bueno, ya, esto lo he contado varias veces y nunca he encontrado a nadie de Netropolitan, ¿vale? Y le voy a preguntar, a lo mejor aquí tengo suerte. ¿Alguien es de Netropolitan? ¿Sí? Netropolitan. Ahora os voy a contar qué es Netropolitan, pero bueno, ya. Vale. Netropolitan es un Facebook de ricos, ¿de acuerdo? Es un Facebook donde tú para darte de alta tienes que pagar $9.000 y luego un mantenimiento de $3.000 al año, ¿vale? Entonces, digamos que aquí está la idea de la red Netropolitan, es para gente que tiene más dinero que tiempo, ¿vale? Entonces, claro, no quieren perder el tiempo con gente que no tiene dinero y así solamente pues saben que hay gente que tiene dinero y se relacionan entre ellos, aquí están en su avión privado, pues eso, mandando información, tal, no sé qué. Fijaros que esta es una manera artificial de forzar la assortatividad. ¿De acuerdo? Están creando ese propio grupo, pero de manera artificial. ¿De acuerdo? Sin embargo, yo os he dicho hace un momento que la assortatividad sale de manera natural. ¿Vale? Hace 6 meses entré en su página web y encontré esto. Netropolitan ha cerrado. ¿Vale? Y luego explican, es que no hemos conseguido llegar a un número suficiente de personas. ¿Vale? A mí me supo muy bien que hubiesen cerrado, porque me da un poco de rabia. Pero fijaros lo que ocurre. Al final, claro, están creando algo que no es necesario. Porque si tú entras en la página de Facebook de gente que tiene mucho dinero, probablemente estén conectados con gente que tiene mucho dinero. Ellos mismos ya están forzando la assortatividad sin saberlo.
probablemente sin saberlo, de manera natural. Claro, tener que pagar por algo que ya hace un sistema de manera gratuita no tiene mucho sentido y al final tuvieron que cerrar. ¿Vale? Por favor, la Dime. contabilidad en Sí. relación al cerebro, la Eh, teoría de las neuronas Sí. de las juntas permanecen siempre juntas. Ni idea, no tengo ni idea. Sí, Es sí. una de las leyes de la neuroplasticidad. Sí. Entonces, ¿qué te quiere decir que en el cerebro siempre está conectado? A ver, las neuronas están conectadas entre ellas porque si no están conectadas se muere. Está el teorema, No. o sea, la teoría de Higgs, ¿no? Sí. Ah, dices del... Vale. Sí. Sí, ahora hablaremos de eso. Neuronas que Es que no te había entendido, sí. que conectan, permanecen ya siempre juntas. O sea, tienen conexiones ya siempre dentro de la red. Sí, ahora hablaremos de lo que se llama aprendizaje hebbiano, de Hebs. O sea, no es que estén siempre permanentes. Básicamente lo que ocurre... Permanecen unidas, o sea, permanecen conectadas. Sí, no, conectadas están. Entonces lo que ocurre es que refuerzan su conexión. ¿Vale? Y entonces, cuando la actividad es más parecida entre ellas, refuerzan su conexión anatómica. ¿Vale? Lo cual refuerza todavía más digamos, la actividad funcional. ¿Vale? Entonces, eso es un mecanismo de plasticidad neuronal. Sí. Por eso no te había entendido cuando has dicho Hebs. No, vale. Sí. Eso lo voy a comentar justo luego. Rich clubs en el cerebro. ¿Os acordáis el artículo que he comentado antes de música y tapping, ¿no? Bueno, pues dentro de ese mismo artículo muestran que las regiones muy conectadas, en este caso el grado es el número de conexiones funcionales. Si aquí tenemos el grado y aquí pintamos el grado de los vecinos, es decir, las conexiones, los nodos que están conectados contigo, fijaros que tienen una correlación positiva. Es decir, cuando más conexiones tengo, mis vecinos de promedio también están más conectados. ¿Vale? Es decir, las zonas más conectadas tienden a estar conectadas entre ellas. ¿Vale? Fue uno de los primeros ejemplos de red asortativa en el cerebro. Básicamente porque antes nadie lo había mirado con detalle. Y luego, claro, ¿aparecen risk clubs? Sí, aquí tenéis un artículo donde demuestra la aparición de risk clubs. Esto es a nivel macro, ¿vale? Y entonces, aquí lo que hacen básicamente es detectan varios módulos anatómicos, o sea, haces una reconstrucción de la red anatómica. Eso no es regular. Pasas un algoritmo y detectas que hay zonas, las puedes identificar. Y luego miras las conexiones que hay entre las zonas. ¿Vale? Entonces lo que ven es que hay varias zonas, nodos muy conectados dentro de las zonas, y esos nodos entre sí están conectados, formando lo que ellos llaman una especie de rich club anatómico. ¿Vale? Es decir, zonas muy importantes conectadas a nivel anatómico. Y ya está. ¿Vale? Esas serían digamos, 5 propiedades que comparten las redes sociales. Bueno, a ver, estoy generalizando. Generalizar siempre es muy peligroso, ¿vale? Pero bueno, son 5 propiedades que vamos a encontrar cuando hacemos estudios de redes, de cómo la red cerebral está relacionada con las redes cerebrales con las redes sociales. ¿Vale? Y claro, digo, bueno, esto es muy fácil, un niño de 5 años lo entendería, que me traiga un niño de 5 años. No es tan fácil la cosa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, y yo me voy a centrar ahora un poquito más en el cerebro y ya para acabar, es un campo muy complicado porque cada paso que queremos dar está lleno de problemas. ¿Vale? Desde medir la actividad cerebral no la podemos resolver lo suficientemente bien, no llegamos a medir la actividad de todas las neuronas y no solamente neuronas, sino hay otro tipo de células que tenemos ahí que también están haciendo cosas. Simplemente medirlo, registrarlo, no lo registramos bien. Luego, entender, supongamos que la registramos bien, entender la relación que hay entre ellas no es sencillo, o sea, no es una correlación. Hay muchos tipos de coordinación, entonces no es tan sencillo. Y es algo que aparece, desaparece, está causado a veces por parámetros biológicos que no puedes capturar en la red. O sea, en la red tienes nodos y conexiones, pero te falta biología, tienes que meter biología ahí también y decirle la biología a las matemáticas, y eso no es tan fácil. O sea, transformar algo biológico en un número es muy complicado, entonces pierdes mucha información aquí. Luego, analizar el tipo de red no es tan fácil, analizar redes cuando las redes son dirigidas, es decir, los links tienen direcciones, y además son direcciones que cambian en el tiempo, por ejemplo. Eso complica muchísimo las matemáticas. Luego, entender cómo es la red, analizarla, filtrar los datos, hacer estadística.
Estamos siempre haciendo experimentos con 20, 30 personas. O sea, tenemos estadísticas horribles, ¿vale? Todo son procesos para llegar a entender la red y las consecuencias que tiene esa red en lo que sea, en una enfermedad neurodegenerativa o lo que sea, es súper complicado. Tenemos muchísimos problemas. Dime. Lo que acabas de mencionar, igual que en el cerebro hay enfermedades neurodegenerativas, Sí. que pierden la asociatividad o pierden los hubs, etc. Cierto. Las redes sociales que ocurre lo mismo. Sí. Pueden tener enfermedades, no son consideradas sociodegenerativas. Sí, claro. ¿Cómo se detectan? ¿Qué medidas hay? ¿Hay alguna técnica para Pues- verificarlo y poder actuar sobre ellas? pues- Las redes sociales. El resultado de alguna selección. Sí, no, a ver, sí que hay datos de redes sociales fallidas. Friendster, por ejemplo, esos datos están ahí y sé que se han hecho estudios sobre esa red social, pero no conozco artículos que hayan seguido la degeneración de una red social online, por ejemplo. O sea, una red social física real es difícil de medir. O sea, si quieres analizarla matemáticamente necesitas la información, es difícil de conseguir, de reconstruir. Pero una red online, no tanto si tienes la información. Entonces, por ejemplo, Friendster es una red parecida a Facebook que murió y colgaron todos los datos. Entonces, eso está ahí y no, la verdad es que no conozco ningún estudio que haya analizado con el tiempo cómo han ido cambiando sus parámetros de red, pero entiendo que se podría hacer. Se podrían utilizar los parámetros de red para... Quiero recordar, no sé si fueron la Universidad de Stanford o la de Princeton en Estados Unidos, hace un año o 2 años, no fue un artículo, o bueno, o a lo mejor sí, no sé, yo lo que leí fue un poco la repercusión que se tuvo en algunos medios que predecían la muerte de Facebook, porque lo habían asociado con no sé qué otro proceso, esto no recuerdo ahora bien. Me ha venido a la mente cuando habéis hablado de ello. Sí. Sería cuestión de buscarlo, a ver si... Sí, pues no lo conozco ese trabajo. Sí. Que luego los de Facebook contraatacaron a los de Stanford o Princeton, es que no sé cuál de las dos contraatacaron también con un artículo bastante jocoso al respecto de ellos. Sí. No, lo que quiero decir es que si tienes los datos los puedes analizar. De todas formas, Facebook es muy restrictivo respecto a sus datos. Entonces no sé exactamente qué tipo de estudio puede ser. O sea, los estudios serios de Facebook, porque sí que han cedido datos, por ejemplo, a universidades, pero los grandes a nivel macro, esos son suyos, esos no los dan. Entonces no conozco el estudio, pero si tuvieras los datos, yo creo que se podría seguir bien si esa red está evolucionando de manera normal o no. De hecho, eso es una de las cosas que nosotros hacemos en el Centro de Tecnología Biomédica. Cogemos gente, por ejemplo, con deterioro cognitivo leve, vemos cómo es su red, cogemos gente sana, vemos los cambios que hay en la red, intentamos explicar con modelos matemáticos cómo una red normal puede pasar a una red con deterioro cognitivo. Y entonces, para intentar ver qué reglas hay que meter en el sistema, y esas reglas me ayudan un poco a entender mejor la enfermedad. ¿Vale? De todas formas, si queréis lo podemos hablar luego, si hablamos luego. Fijaros que casi todo esto es muy descriptivo. O sea, es muy difícil sacar conclusiones de cuáles son las causas de lo que está que está produciendo los cambios en la red. Eso es un paso complicado. La otra pregunta es que usted puede escucharlo, ¿sabe? Diciendo, bueno, dos cerebros similares en el mismo entorno deberían de comportarse iguales. ¿Eso es falso? A ver, uno de los problemas que tenemos nosotros es si, por ejemplo, quieres comparar un grupo de Alzheimer con un grupo de control, ¿no? El problema es que el grupo de control, ¿cómo lo haces? Porque es que cada cerebro es distinto. Entonces, ya solamente definir un grupo de control es difícil. Tenemos medidas de una persona y esa misma persona 10 minutos después. La red funcional medida, por ejemplo, con una MEC, cambia. Solamente porque han pasado 10 minutos, porque a lo mejor ya estás acostumbrado a estar en la máquina, tal, no sé qué, y entonces reaccionas de manera distinta. Es muy complicado cuando intentas extrapolar de un cerebro a otro. Por eso digo, es que esto es un campo de minas, ¿vale? Aún así, lo curioso es que, aún así, con todos los problemas que tenemos, aún así podemos sacar conclusiones, algunas conclusiones generales. O sea, sí, no creo que podamos curar nada, desde luego no vamos a curar nada, pero como mínimo dar pistas de por dónde podrían ir los tiros, sí. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que es muchísimo más complicado que todo eso. Sí. Fijaros que al final yo estoy analizando una matriz, ¿vale? Y estamos hablando del cerebro, que es un sistema biológico, que además yo no puedo predecir cómo va a reaccionar una parte del cerebro cuando otra falla,
porque se activa un mecanismo biológico que hasta ese momento no estaba activado. Y yo eso no lo sé. Entonces, digamos, es el sistema complejo paradigmático, el cerebro. Y ahí tenemos... Pero quiero decir, que sea un sistema tan complejo no quiere decir que debamos olvidarnos de él y decir, es inatacable. No. O sea, tenemos que dar pequeños pasos para intentar poco a poco comprender. Ahora estamos comprendiendo un poco de manera general cómo funciona. Todavía estamos ahí. Sí, dime. No, el comentario era si, evidentemente, entender el cerebro es muy complejo, es más complejo que cualquier sistema, y entender las redes es difícil, pero lo que sí vamos siendo capaces de entender son las redes complejas online, las que existen, las de Facebook. ¿En qué momento se podrían sacar conclusiones de los sistemas online que permitieran analizar el cerebro con más? Yo esto casi lo planteo, yo la verdad es que al cerebro le tengo mucho respeto. Entonces, este tipo de charlas de, bueno, el cerebro y las redes sociales son como Facebook y tal, está bien para divulgar y sobre todo para que veáis que tienen propiedades parecidas. Pero yo creo que extrapolar conclusiones de una red social al cerebro es muy aventurado, para decirlo de manera suave. Lo que pasa es que es curioso porque la ciencia de las redes es una disciplina muy joven. Entonces todavía estamos creando la metodología. Y de hecho nosotros trabajamos en eso, en cómo puedo medir la complejidad de la red. Entonces, en eso sí nos pueden ayudar las redes sociales, porque tenemos muchos datos y eso es lo bueno. Ahora, tenemos muchos datos. Entonces, con esos datos podemos definir metodologías que a lo mejor en un futuro nos sirven para analizar redes cerebrales. Pero el análisis final es muy complejo, sobre todo en el cerebro, y necesitas hacerlo de la mano de una persona que sepa mucho de eso. O sea, porque al fin y al cabo, fijaros, yo no soy médico, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Se puede decir que yo soy un físico, ¿de acuerdo? Tengo muchas lagunas, ¿vale? Entonces, yo no le puedo resolver el problema del Alzheimer a nadie. Lo que sí que le puedo decir a un médico es cómo ha cambiado la red. Y le puedo decir, por ejemplo, dónde está cambiando más. O cómo se producen esos cambios, dónde han empezado, ¿vale? O si son de manera aleatoria. O si de repente las conexiones a larga distancia están fallando y a corta no. Deberían fallar todas, pero solo veo que las a larga distancia están fallando. Tú ya me dirás por qué, o intenta tú buscar por qué, con qué proteína tiene que ver eso, ¿vale? Claro, es una disciplina muy multidisciplinar y eso tiene muchos problemas porque no nos entendemos, porque son metodologías muy diferentes, pero bueno, yo creo que poco a poco, como decías tú, vamos caminando y poco a poco, o sea, para atrás no vamos. Eso está claro, para atrás no vamos. Vamos para adelante, vamos muy despacito, sí. Pero bueno, dime. Yo una pregunta es ya por curiosidad. Yo te estaba escuchando que tú trabajas con matrices y tal para resolver conjuntos de ecuaciones lineales y no lineales. Sí. Yo esto me imagino con todo el cerebro, un montón de nodos. Cada uno de los links tienes que, digamos, simularlo o modelizarlo matemáticamente, su comportamiento, etc. La pregunta es muy sencilla. ¿Tenemos capacidad de cálculo para hacer resolver las ecuaciones? A este nivel sí. O sea, son cálculos bastante costosos, sobre todo todos los que tienen que ver con series temporales. A nivel de matriz, no, porque yo no tengo una resolución total del cerebro. Tendré un problema si yo algún día consigo tener... ecuaciones no lineales de optimización que pueden ser... Sí, no, pero tendré un problema si yo quiero hacer, como el Blue Brain Project, y si quiero reconstruir el cerebro entero. Entonces sí tendré un problema. Claro, exacto. Eso no es tratable, ¿vale? Pero al nivel en el que trabajo yo, mi problema principal son las series temporales, porque necesito una buena estadística, series suficientemente largas. Pero, por ejemplo, el número de nodos con el que trabajamos nosotros es muy bajo. Entonces, o sea, quiero decir, necesitamos, calculamos en clústeres y tal, pero es un problema, o sea, nuestro problema ahora mismo no es ese. No, ahora mismo no, porque falta una revolución tecnológica todavía. Falta una revolución que nos dé la actividad exacta en cada punto, en cada momento, a una buena resolución temporal y espacial. Y entonces, claro, eso sí será una cantidad de datos brutal. Y entonces ahí sí tendremos otro problema, ¿vale? Pero todavía no ha llegado. Llegará, pero todavía no. Bueno, sigo. Todo aquí. Vale. Problemas que tenemos. Voy a comentar los 4 o 5, ¿vale? Primero, que si queremos comparar redes entre ellas, no es fácil, porque hay muchos tipos de redes cerebrales. O sea, cuando alguien os diga, como yo, las redes cerebrales son así, no le hagáis caso, ¿vale?
Porque lo primero que tendrías que decirle, ¿pero qué tipo de red cerebral? Ah, funcional, sí, pero medida cómo. Ah, con un electroencefalograma, vale. ¿Y luego qué tipo de correlación has buscado? No, yo hice la causalidad de Granger, vale. Y luego has aplicado, o sea, ¿has tenido en cuenta que la red cambia en el tiempo? Ah, no, he hecho un promedio. Ah, vale. O sea, hay un montón de cosas distintas que se pueden hacer. Hay muchísimos tipos de redes. Entonces, hablar en general de las redes digamos, no es muy científico, ¿vale? Aunque lo que os he dicho sí que, digamos, estos grandes rasgos que os he dado, sí que se cumplen. Entonces, simplemente que sepáis, por ejemplo, redes anatómicas funcionales. Ahora hay mucha gente obsesionada en compararlas. Y es un problema, porque estas de aquí prácticamente no se mueven, pero se mueven, pero muchísimo más lentas que estas. Y estas de aquí cambian continuamente. ¿Vale? Entonces, claro, tú analizas una, pero luego otra es diferente. ¿De acuerdo? O sea, compararlas es muy complicado y dependerá de la actividad. ¿Vale? Y esto es lo que comentábamos antes. Lo mismo ocurre en Facebook, por ejemplo. En lo que me refiero es decir, respecto a la red anatómica y lo que ocurre, ¿no? Y esto es lo que comentábamos antes, que decía José María. Esto sería un ejemplo real, de datos reales, cedidos a este grupo de investigadores por Facebook. Esta es una persona y todo su grupo de amigos. Esta es la red estructural de Facebook, la que os he enseñado antes, la de que estamos separados a 3,57, ¿vale? Esta es la red, lo que llama relaciones mantenidas. Han mirado a esta persona y estas personas entre sí cuando has entrado en la página de otro. Cuando tú entras en la página de otro para ver su perfil o para ver qué ha colgado, entonces tienes una relación mantenida. Entonces cambia, vas perdiendo conexiones, claro, porque hay algunas que no entras nunca. Esta es la comunicación en una dirección, es decir, una persona manda un mensaje a otro. Y esta es en dos direcciones, la comunicación mutua. Entonces, fijaros, estas son redes de actividad y esta es una red estructural. ¿Vale? Evidentemente la red estructural está ahí debajo y condiciona todo lo demás, pero a mí al final lo que me importa es esta actividad. ¿Quién entra en la página de quién? ¿Quién se está comunicando con quién? ¿Vale? La actividad. Y fijaros que si yo analizo las propiedades de esta red y la de esta no tienen nada que ver. Nada que ver. Para empezar, esta está prácticamente desconectada. ¿De acuerdo? Además, las redes cambian continuamente, como decía, ¿no? Aquí tenéis para la misma persona en resting state y durante una tarea de memoria varios nodos identificados, regiones de interés, y entonces cambian las conexiones. Esto es a nivel macro, ¿de acuerdo? Entonces, si estás en estado estacionario, descansando tranquilamente, estado de reposo, perdón, pues tienes unas conexiones, si estás haciendo una tarea de memoria, pues sacas otras, aplicando exactamente la misma metodología. Es decir, la red funcional va cambiando continuamente. Luego, además, cambian con la edad. Este es un estudio. La estructura cambia, pero con escalas de tiempo muchísimo más lentas. Cuando dices la estructura te refieres a la red anatómica, ¿no? Sí. 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 No, en este caso no da tiempo. No da tiempo. Sí. Sí. La anatómica cambia con el... Necesitas escalas de tiempo más... Sí, exacto. O sea, como han comentado antes. Pero esas escalas... A escalas, claro, aquí estamos hablando de experimentos de órdenes de magnitud de milisegundos. ¿De acuerdo? Decenas de milisegundos. Es el paso temporal que tenemos ahí. Entonces, este es un ejemplo de una red funcional en grupos de personas y cómo va cambiando las conexiones entre zonas, en este caso es la zona frontal, las conexiones funcionales con el paso de la edad y cómo se va disgregando en comunidades funcionales y van cambiando con la edad, ¿vale? Es decir, cambian con el tiempo, ¿vale? Con la tarea, con la edad, ¿vale? Y además coevolucionan. Y esto tiene que ver con lo que me has comentado antes, ¿vale? Fijaros, esto lo complica todo además, es como un pez que se muerde la cola. O sea, tú tienes una topología, es decir, una estructura, una conexión neuronal. Y ahora sí nos vamos al nivel de la neurona, ¿vale? Entonces tienes unas conexiones. Entonces estas conexiones dan fruto a una dinámica, es decir, tengo una neurona que pulsa y excita a las que están conectadas con ella. Bueno, pues esta dinámica determina lo que es el estado. Y el estado afecta a las conexiones. ¿Por qué? Porque las neuronas refuerzan, mediante el aprendizaje hebbiano, refuerzan sus conexiones entre sí. Entonces, cuando empiezan a pulsar a la vez, anatómicamente empiezan a cambiar sus conexiones. ¿Vale? Digamos que el canal se hace más ancho y se comunican más y más. ¿Vale? Empiezan a coordinarse más. Entonces, estás variando la estructura.
¿vale? Y la estructura cambia, y al cambiar, cambia la topología de la red y a la vez afecta otra vez a la dinámica. Entonces, haces que cambie, se refuercen más, se refuerzan más. Entonces, tienes un proceso que evoluciona, coevoluciona, no evoluciona, coevoluciona. Dinámica con anatomía, etc. ¿De acuerdo? Y complica muchísimo más el análisis, ¿vale? Porque no tienes un punto inicial, ¿vale? Y finalmente, ya con esto acabo, aparte de evolucionar en el tiempo, se degeneran. Y fijaros este dibujo, no sé si lo conocéis, es bastante impresionante. Es de un pintor estadounidense que murió de Alzheimer hace unos años. En el 95 se empezó a atender por problemas de memoria y escritura. Entonces, como era un pintor, hacía autorretratos. Entonces, este es un autorretrato del 67. Aquí ya fue cuando empezó a ser tratado y fijaros el autorretrato con el paso de los años. ¿Vale? Esta persona al final murió de Alzheimer, ¿vale? Bueno, sus habilidades cognitivas y motoras se degeneraron totalmente. Llegó un momento en que ya no podía escribir y finalmente en el 2007 murió, ¿no? Todo este tipo de degeneración que tú ves se puede medir analizando las redes funcionales. Hay artículos que han demostrado y han identificado cambios en la red de Alzheimer, ¿vale? Cómo, digamos, la enfermedad va degenerando la red. Sí que es verdad que, por ejemplo, ya como comentario final, digamos, en este caso es fácil, ¿vale? Porque el Alzheimer machaca la red de una manera brutal, ¿vale? O sea, no hace falta que yo a una persona la meta en una MEC, en una magneto, que es una máquina que cuesta 2 millones de euros, lo meta allí, hace un experimento de una persona que prácticamente no puede ni valerse por sí misma, ¿vale? Para ver si tiene Alzheimer o no. Y además ya llegamos demasiado tarde, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea es llegar antes. La idea es poder medir la red funcional de una persona y decir, uy, hay algo que no está yendo bien. Poder analizar el envejecimiento de esa persona. Ver cómo, si sus parámetros de red están yendo hacia donde deberían o no están yendo hacia donde deberían, ¿vale? Y eso, digamos que es el futuro que tenemos más cercano, intentar definir biomarcadores que se basen en técnicas o análisis de redes complejas, y esa es una de las cosas que intentamos hacer en nuestro grupo. Y ya con eso lo dejo. Simplemente como resumen, que sepáis que la ciencia de las redes pueden ayudar a comprender el cerebro o intentar, como mínimo, verlo desde una perspectiva distinta, y que las redes reales comparten un montón de propiedades, aquí pone ciertas propiedades, un montón de propiedades emergentes que en ellas ocurren y que la ciencia de las redes nos pueden ayudar a entenderlas y analizarlas. Eso es todo y muchas gracias.